Buenas tardes, nos hemos quedado en esta parte, en el índice de calidad del agua llamado ICA. El índice de calidad indica un grado de contaminación del agua a la fecha del muestreo, obviamente, y expresado como porcentaje del agua pura. Esto quiere decir que ICA es una unidad de medida que se le ha dado al agua o que se le ha dado a la calidad del agua, mejor dicho, para nosotros ver cuando nosotros nos llegamos a topar en una lectura, en un libro, un ICA, y nada más con verlo podamos decir esta agua tiene buena calidad o es de pésima calidad, ¿no? Así, agua altamente contaminada tendrá un ICA de 0%, en tanto que el agua en excelentes condiciones va a tener un valor de 100%. Y fue desarrollado de acuerdo a las siguientes etapas. La primera etapa consistió en crear una escala de calificación de acuerdo a los diferentes usos del agua. La segunda involucró el desarrollo de una escala de calificación para cada indicador de tal forma que se estableciera una correlación entre los diferentes parámetros y su influencia en el grado de contaminación. ¿Sí? Tenemos por ahí que el desarrollo del ICA posteriormente fue preparado, ¿sí? Fue preparada esta escala, ¿sí? Y también se formularon modelos matemáticos para cada parámetro, los cuales convierten los datos físicos en correspondientes índices de calidad por parámetro y cada uno tiene un peso específico. Debido a que ciertos parámetros son más significativos que otros en su influencia en la calidad del agua, este hecho se modeló introduciendo pesos o factores de ponderación según su orden de importancia respectivo. Finalmente, los índices por parámetros son promediados a fin de obtener un ICA para una muestra de agua. Y bueno, el ICA engloba estos 18 parámetros de calidad. Demanda bioquímica de oxígeno, de QO, oxígeno disuelto, coliformes fecales, coliformes totales, potencial de hidrógeno, dureza total, sólidos disueltos, sólidos suspendidos, cloruros, conductividad eléctrica, alcalinidad, grasas y aceites, nitrógeno y nitratos, nitrógeno amoniacal, fosfatos totales, sustancias activas al azul de metileno, color y turbiedad, ¿sí? Todos tienen un peso o una importancia relativa. Aquí lo podemos ver. Si tenemos el peso, el primer parámetro que es la DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, tiene un peso de 5, el oxígeno disuelto 5, coliformes fecales 4, coliformes totales 3, sustancias activas al azul de metileno 3, conductividad eléctrica 2, fosfatos totales 2, grasas y aceites 2, nitrógeno amoniacal 2, nitrógeno de nitratos 2, alcalinidad 1, color 1, dureza total 1, potencial de hidrógeno pH 1, sólidos suspendidos 1, cloruros 0.5, sólidos disueltos 0.5 y turbidez 0.5. Y aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Que es sumatoria de los pesos, ¿sí? Y cada uno por el índice, sí, que el subíndice identifica cada uno de los 18 parámetros entre el peso, sí, total, la sumatoria del peso total de los parámetros que nosotros vayamos a tomar en cuenta. Sí, tenemos por ahí esta I, que es índice de calidad por parámetros, es decir, el número de parámetros, sí, que se vayan a tomar en cuenta y que también aquí no los marca la fórmula como tal. Tenemos que los indicadores del agua, pues es muy importante tener claro que un índice ambiental como el ICA no es lo mismo que un indicador ambiental y se han utilizado plantas inclusive como indicadores ambientales de las condiciones del agua y suelo, especialmente porque estas condiciones afectan el potencial agroganadero. Y bueno, en relación a los efectos de la contaminación, un organismo indicador es una especie seleccionada por su sensibilidad o tolerancia a los diversos tipos de contaminación y sus efectos. Puede ser un microorganismo o puede ser inclusive una planta acuática o algo parecido. En cuanto a calidad del agua, los diversos grupos que han sido elegidos como indicadores comprenden bacterias, protozoos, algas, microinvertebrados, micrófitos, peces, entre otros. Tenemos además categorías, ¿no? Del ICA,
que además del ICA en general, es posible calcular los valores del ICA para las categorías siguientes, únicamente para materia orgánica, únicamente para bacteriológico, para material iónico, material en suspensión y nutrientes, dependiendo qué componentes contaminantes pudieran tener su agua, ¿sí? Entonces, no todos los indicadores o todas las los parámetros de calidad antes mencionados se van a tomar siempre en cuenta porque va a haber algunas aguas residuales en donde no haya presencias de detergentes, entonces, o grasas y aceites, y bueno, dices tú, aquí no puede haber grasas y aceites, esta agua no puede tener grasas y aceites, no tiene sentido que le haga una prueba de grasas y aceites, pérdida de tiempo y de recursos. De la misma forma, si tu agua residual no está en contacto con sustancias reactivas al azul de metileno, como son los detergentes o algunos tensoactivos que vienen presentes en los detergentes, pues también no tiene sentido hacerle una prueba de esas, ¿no? Entonces, para la obtención de estos índices se utiliza la misma fórmula del ICA en general con promedios ponderados y los coeficientes correspondientes para cada parámetro e incluso hay veces de que tú como supervisor o como investigador o químico o ingeniero civil encargado de este tipo de cosas, pues tú vas a poder darle pesos específicos a tus parámetros de calidad, ¿no? Para poder, o designar pesos específicos a tus parámetros de calidad para poder obtener el ICA de un agua residual, ¿no? O de un agua potable o dependiendo de la muestra de agua que tú vayas a analizar. Tenemos en la siguiente tabla la agrupación de los parámetros de acuerdo a esta clasificación antes mencionada, ¿sí? Tenemos que el pH es material iónico, el color es material suspendido, la turbidez es material suspendido, o sea, está clasificado como material suspendido, las grasas y aceites también son material suspendido, los sólidos suspendidos, evidentemente, material suspendido, sólidos disueltos se clasifican en material iónico, conductividad eléctrica, material iónico, alcalinidad, material iónico, dureza total, material iónico, nitrógenos de nitratos, nutrientes, nitrógeno amoniacal, nutrientes, fosfatos totales, nutrientes, cloruros, material iónico, oxígeno disuelto, materia orgánica, DBO, materia orgánica, coliformes totales, bacteriológico, coliformes fecales, bacteriológico y sustancias al azul de metileno como nutrientes. ¿Ok? Ya tenemos aquí obviamente los coeficientes, anteriormente los teníamos ordenados de diferente forma, de mayor peso a menor peso, aquí está en desorden, pero ya los habíamos visto. Y bueno, tenemos el potencial de hidrógeno, tenemos para el cálculo del potencial de hidrógeno el pH, pues sabemos que el pH, ¿qué es el pH? Pues sabemos que el pH nos mide qué tan ácida o qué tan básico o qué tan neutra es una solución, ¿sí? ¿Cómo lo va a medir? Pues bueno, dependiendo la cantidad de OHs, si la cantidad de OHs es mayor en una solución, pues va a ser una solución básica, mientras que si la cantidad de hidrógenos es mayor, pues va a ser una solución ácida, ¿sí? Y puede ser esto también si el número de hidrógenos con el número de OHs presentes están en balance, pues va a ser una solución neutra, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos que el pH, si el pH es menor que 6.7, perdón, es un pH igual a 100, aquí este valor lo tenemos en la gráfica que tenemos aquí, ¿sí? Ahorita se las explico. Entonces dice, si el pH está entre 6.7 y 7.3, pues se calcula, ¿sí? El valor de pH, obviamente despejando, ¿sí? Esta ecuación. Y bueno, dice si el pH es mayor que 7.3, ¿no? Entonces aquí tenemos un gráfico que muestra esos valores. Fíjense bien, aquí tenemos el pH. El índice de calidad del agua está pues directamente
proporcional al valor del pH que tenemos aquí. Entonces, el pH, el índice de calidad del agua va a aumentar conforme el pH se acerque a la parte neutra, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que recordemos que 100, arriba de 100, es un pH, es un ICA, ¿sí? De 100 y puede ser un agua de excelente calidad, ¿no? Entonces aquí, eso es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si el pH es menor que 0.7, sí es lo que tenemos aquí, y si el pH está entre 6.7 y 7.3, pues tenemos un ICA de 100, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos que conforme el pH se va acercando a la parte ácida, pues el ICA va disminuyendo. Igual, conforme el pH se va acercando a la parte básica, pues el ICA también se ve perjudicado. ¿Ok? Entonces, tenemos que las características del pH es una parte que el pH es así como uno de los parámetros que de inmediato podemos hacer lectura, ya sea en campo o en laboratorio. En campo porque ya tenemos muchísima instrumentación para poder hacerlo en campo, instrumentos sencillos y fáciles de llevar a cualquier lado, y podemos nosotros hacer una medición de pH in situ, ¿sí? Y también en el laboratorio, ¿sí? Sin ningún problema. El pH es un ensayo común para determinar la calidad del agua. Es la medida de iones hidrógeno en el agua con escala de un rango de 0 a 14, siendo el pH neutro 7, ¿sí? Y es una escala logarítmica, es decir, cada unidad de pH representa un potencial de 10 en acidez, ¿no? Por ejemplo, mediciones por encima de 7 se consideran alcalinas y por debajo de 7 son ácidas, sí, que es lo que ya les había comentado. Los puntos críticos para la mortalidad de peces, ¿sí? Están en un rango aproximado de 4, ¿sí? O sea, menor de 5, y 11, ¿sí? Mayor de 9, de 10, mayor de 10 aproximadamente. El pH afecta la toxicidad del amoníaco y nitritos, ¿sí? Y puede variar en algunas piscinas acuícolas en el transcurso del día, y a menudo entre entre pH 9 a 10, ¿sí? Por periodos cortos en las tardes. El problema más común en las piscinas es la acidez, y en estos casos usualmente se utiliza óxido de calcio para poder neutralizar esa acidez. Tenemos aquí una escala de pH, ¿sí? En donde más o menos nosotros podemos darnos una idea de lo que sucede o de lo que nosotros estamos consumiendo, inclusive qué tan ácido o qué tan alcalina es una solución. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? La lluvia ácida, sabemos que la lluvia ácida es efecto de los contaminantes suspendidos en la atmósfera. Y bueno, una lluvia ácida anda entre 5 y entre 2.5 quizá, ¿no? Por aquí 2.5, de 5 a 2.5, o sea, bastante ácido. Y bueno, tenemos por aquí que las acidobacterias se sitúan entre 1 y 0. El jugo de limón o vinagre pues está entre 2 y 3. Si el jugo de naranja pues lo tenemos más o menos en 4. Así que lo que le metemos a nuestro estómago. En esta proporción de 3 y 4 los peces adultos mueren. ¿Sí? Y por ejemplo de 4 a 5 pues hay reproducción de peces perjudicada, o sea, no se reproducen de igual forma. Entonces tenemos aquí, por aquí tenemos que la lluvia no contaminada pues anda entre 6 y 7, ¿no? En un pH un poco más neutro. Y bueno, el pH normal de recursos del agua pues anda entre 8, sí, entre 9.5 y 7 y 6.5 más o menos aproximadamente. Tenemos que la sangre y la leche se acercan mucho al pH neutro, y el agua de mar anda como por 8.5 más o menos. Y bueno, tenemos aquí que la leche de magnesia, que es la que generalmente tomamos,
Para neutralizar los ácidos gástricos, ¿sí? Cuando ya nos duele el estómago es la leche de magnesia, pues anda más o menos en 10.5. La lejía, que es la que comúnmente utilizamos para limpiar la grasa o quitar la grasa de la grasa y el cochambre de las estufas, pues anda entre 12.5, ¿no? Y ya es bastante, un pH bastante básico. ¿Ok? Tenemos algunos temas, que es el manejo de oxígeno disuelto, la relación con la reproducción o con la producción, medios para controlar el oxígeno disuelto, sí, biológicos y mecánicos, tabla de productividad, ejemplo de cálculo, control de malezas acuáticas y prácticas de laboratorio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el control de malezas no los vamos a saltar, no nos interesa aquí en esta parte, pero sí nos interesa hablar sobre algunos parámetros, ¿sí? Como es el oxígeno disuelto. Su determinación es muy importante en la ingeniería ambiental, ya que es un factor que determina la existencia de condiciones aeróbicas, anaeróbicas en un medio particular. Es decir, si hay oxígeno disuelto va a haber vida. Si así como nosotros tenemos oxígeno en el ambiente, pues nos hace falta y si se termina, pues podemos tener serios problemas. Igual sucede con el oxígeno disuelto en cualquier cuerpo de agua, ¿no? Entonces, a partir del oxígeno disuelto se puede cuantificar la DBO. Ojo, la DBO, no la DBO5. Hay dos DBOs y una es la DBO y otra es la DBO5, ¿sí? Entonces, la DBO se puede cuantificar, mientras que la DBO5 hay que seguir una cinética apropiada durante 5 días. Eso lo vamos a ver más adelante. Su contenido depende de la concentración y la estabilidad de material orgánico presente y por ello es un factor muy importante en la autodepuración de ríos. Los valores de oxígeno disuelto disminuyen con la temperatura. Concentraciones consideradas típicas para agua superficial están influenciadas por la temperatura, pero normalmente están entre 7 a 8 partes por millón o miligramos por litro. La vida acuática requiere de oxígeno disuelto, evidentemente. La mayoría de los animales acuáticos necesitan una concentración mayor a una parte por millón o miligramos por litro para sobrevivir. Dependiendo del tipo de condiciones de diseño, necesitan, de condiciones, perdón, de cultivo, necesitan de 4 a 5 partes por millón para evitar su estrés. Y eso va a ser, se refiere a condiciones de cultivo, se refiere a la cantidad poblacional que pueda haber un cuerpo de agua, ¿no? Varía significativamente en aguas superficiales y generalmente es muy bajo o ausente en aguas subterráneas, ¿sí? Entonces, por eso es que en aguas subterráneas no vemos mucha población, sí, de animales, mientras que en aguas superficiales sí, ¿ok? Tenemos que en piscinas acuícolas, por poner un ejemplo, de producción acuícola, el oxígeno disuelto fluctúa debido a la producción de oxígeno fotosintética por la parte de las algas durante el día y el continuo consumo de oxígeno durante la respiración. El oxígeno disuelto típicamente alcanza su máximo nivel en las horas de la tarde y un mínimo alrededor de las horas de amanecer. ¿Sí? Eso quiere decir por la parte fotosintética de las plantas, ¿no? Que digamos que hay una mayor producción de energía, perdón, hay una mayor producción de oxígeno por el día, durante el día, que en la noche, y por eso es que en la noche o en las últimas horas antes de amanecer, pues ya los niveles de oxígeno son muy bajos, ¿no? Causas de muerte o estrés en peces por disminución de oxígeno, pues cielo nublado, lluvia, muerte de plancton, alta densidad de siembra o alta densidad de población. Por eso es que a veces, no sé si han escuchado en algunos casos de que una población muy grande en un cuerpo de agua se vuelve una plaga. ¿Sí? Así como nosotros tenemos animales terrestres vueltos plaga, pues también en la parte de los cuerpos de agua, sí, también se tienen ese tipo de problemas, ¿no? Entonces ahí empiezan a ver la forma de cómo eliminar cierta población de peces para llegar a un equilibrio ecológico, ¿no? De alguna forma. Entonces, tenemos que el oxígeno es ligeramente soluble en agua, no es completamente soluble. El agua en piscinas podría estar
frecuentemente súper saturada con oxígeno por el boom de las algas, ¿sí? A nivel del mar, a una temperatura de 25 grados centígrados, el agua pura contiene alrededor de 8 partes por millón o miligramos por litro o de oxígeno disuelto cuando está 100% saturada, ¿no? Más o menos es aproximadamente. En horas de la tarde puede haber niveles de 10 a 14 partes por millón en piscinas con bloom de algas saludables, o sea, que tienen mucho oxígeno y hay oxígeno para toda la población que se encuentra, ¿no? Ahí involucrada. Entonces tenemos aquí la variación de oxígeno disuelto, la temperatura y la salinidad, que es muy importante, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tabla en donde dice que el oxígeno disuelto o la disolución del oxígeno se lleva a cabo dependiendo la salinidad, ¿sí? Y la temperatura. También son dos factores que están dependientes a la disolución del oxígeno. ¿Qué tan soluble es el oxígeno, ¿no? En ese tipo de medios. Entonces, tenemos que a temperaturas bajas, la disolución de oxígeno es buena, ¿sí? Mientras que como se va aumentando la temperatura hasta 35 grados, que supongo que es lo que nosotros podemos aproximadamente soportar en la piel cuando nos bañamos, pues el oxígeno va disminuyendo, ¿no? Entonces, podemos nosotros pensar, perdón, podemos nosotros pensar que cuando se tiene un clima frío, obviamente el agua va a estar fría o en lugares donde los climas o el agua en particular, no sé, que baja de las faldas de un volcán, sí, del deshielo del deshielo en las faldas de un volcán, pues el agua es muy fría. Entonces aquí hay una buena disolución o una buena solución del oxígeno, lo cual podría beneficiar a los cuerpos de agua que tienen ahí peces, ¿no? Que están acostumbrados a esas temperaturas. Entonces tenemos que la salinidad también es un factor, ¿sí? Una salinidad cero, que es posiblemente un agua dulce, pues tenemos una mayor disolución del oxígeno, ¿sí? Mientras que un agua con una salinidad de 36 partes por millón, pues tenemos una disolución de oxígeno más baja, ¿no? O sea, mayor salinidad a mayor temperatura, menor disolución de oxígeno, ¿sí? En pocas palabras. Entonces, son factores que hay que tener considerados cuando nosotros vemos que un agua podría estar contaminada no únicamente por agentes externos, que podría ser algunas grasas y aceites o algún otro contaminante que podrían estar limitando el paso del oxígeno, ¿no? Porque también parte del oxígeno no viene de las plantas, o sea, una parte muy grande del oxígeno viene de las plantas acuáticas, pero también parte del oxígeno disuelto viene de la superficie, ¿sí? Entonces vamos a ver, si el oxígeno disuelto alcanza niveles bajos, los peces mostrarán los siguientes signos. Inactivos, no comen, bocanadas de aire, jadeo en la superficie del agua, agrupamiento cerca del afluente, crecimiento lento, brote de enfermedades y parásitos. Y como medidas de prevención, pues se aplican técnicas de manejo que incluyen monitoreo del oxígeno disuelto, de tiempos críticos, evitar sobrealimentación, apropiado nivel de siembra, es decir, no mucha población, que es lo que les decía. Y me centro mucho en este tipo de ambientes son controlados, ¿sí? Las piscinas acuícolas se pueden controlar, ¿sí? En cuanto a población, la cantidad de peces, inclusive la cantidad de agua que cuántos litros se va a manejar, etcétera, etcétera. Entonces, cuánto se les va a alimentar. O sea, hay una hay un perfecto monitoreo en donde nosotros podemos controlar ese tipo de cosas, ¿no? En un ambiente abierto, en donde no se tiene control de absolutamente nada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que controlar el crecimiento de plantas, implementar algún método de aireación, o sea, darles una ayudadita, ¿no? Y mantener el agua en circulación y en algunos casos posiblemente inyectar oxígeno de forma directa, que es lo que hacemos con, que es lo que hacemos con las peceras, ¿sí? Todos hemos tenido una pecera en casa. En algunos momentos nos dicen,
este pez no necesita oxigenación y nosotros, sí, no necesitamos comprar bombita de oxígeno, ¿no? Entonces, ese tipo de peces, pues, no manejan cantidades grandes de oxígeno, o sea, no consumen tanto como otras especies, ¿sí? Entonces, cuando se manejan otras especies y dicen, bueno, lo quiero, no hay problema, le meto una bombita de aire, pero hay que estar oxigenando el agua de forma directa porque finalmente ahí no puedes hacer crecer plantas y el oxígeno que quizá le llegue a la superficie pues no es suficiente, ¿ok? Entonces tenemos la calidad del agua, niveles también se mide por niveles de oxígeno disuelto. Tenemos que de 8 a 9 mililitros por o partes por millón, sí, partes por millón de oxígeno disuelto, que es lo que tenemos aquí. De 8 a 9, pues se considera buena, ¿no? De 6.7 a 8, ligeramente contaminada. De 4.5 a 6.7, moderadamente contaminada. De 4.5 a alrededor de 4.5, perdón, altamente contaminada. Y 4 gravemente contaminada. ¿Sí? Entonces, la contaminación que se forma generalmente en la superficie y el hecho de que no deje pasar el oxígeno a través el oxígeno y además la luz va a evitar que las plantas lleven a cabo su fotosíntesis de forma correcta y a su vez la oxigenación, ¿no? Del medio. Entonces, por eso es importante ver esta parte de oxígeno disuelto. Entonces, tenemos por aquí un diagrama que nos muestra la dirección de flujo. Sí, tenemos por aquí un punto de descarga, sí, de un contaminante. Y bueno, como nosotros habían leído ustedes, porque se los dejé antes de que todo el problema se suscitara en la escuela, antes habían leído sobre la autodepuración de los ríos, ¿no? Espero que ya lo tengan bien leído y sabrán de lo que estoy hablando. Tenemos una zona de descarga, ¿sí? Entonces, cuando empieza la descarga, pues cerca de la descarga es la mayor contaminación, ¿no? Que se puede obtener. Entonces, aquí tenemos abajo un diagramita en donde tenemos una zona clara, obviamente antes de la descarga, todo está bien, y luego tenemos una zona de descomposición, ¿sí? Tenemos una zona séptica y una zona de recuperación, y otra vez llegamos a la zona clara, ¿no? Que es donde digamos que la parte contaminante o la descarga está muy lejos y ya solamente llega, pues, residuos, ¿no? Por ahí que no interfieren con la calidad. Entonces, por aquí tenemos el oxígeno disuelto y tenemos la demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? O biológica de oxígeno. Entonces, tenemos que cuando llegamos al punto de descarga, abruptamente comienza a bajar la cantidad de oxígeno disuelto hasta llegar a una zona séptica, que es aquí donde se da el crecimiento de hongos, bacterias, y viene la parte anaeróbica. Aquí hay nula concentración de oxígeno, por lo tanto, las bacterias que deben de tener una carga de oxígeno para poder sobrevivir o que son aeróbicas precisamente, pues no sobreviven, ¿no? Entonces, aquí la demanda bioquímica de oxígeno va aumentando. Se supone que en agua clara la demanda bioquímica de oxígeno debe ser nula, ¿sí? Mientras que cuando se encuentra contaminación o contaminantes, pues se ve en aumento, ¿no? Entonces aquí lo vemos muy claro que en la zona de descomposición, donde se observa una mayor cantidad de contaminantes, pues ahí es donde va a haber mayor cantidad o mayor medición de demanda bioquímica de oxígeno. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que conforme se va generando la recuperación, ¿sí? A cargo de las bacterias, de todo lo que hay en el entorno, ustedes ya lo leyeron, se llega a una zona de recuperación en donde otra vez nuevamente va aumentando, ¿sí? La cantidad de oxígeno disuelto y a su vez va disminuyendo la demanda bioquímica de oxígeno, ¿ok?
Si tienen dudas por ahí, anótenlas en su cuaderno, me mandan un mensaje y yo les contesto o me pueden escribir aquí debajo de este video. Voy a estar al pendiente para poder responder sus dudas, ¿ok? Bueno, tenemos que la demanda bioquímica de oxígeno, que es la de BO5, es el indicador de contaminación orgánica ampliamente utilizado, aplicables a aguas residuales y aguas superficiales. ¿Sí? Su determinación está relacionada con la medición de oxígeno disuelto que consumen los microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica. Este parámetro o este análisis está en base a la materia orgánica presente, ¿sí? En el agua, no materia inorgánica. Por ejemplo, químicos, metales pesados, no, únicamente materia orgánica. Es un test usado para la determinación indirectamente del contenido de materia orgánica en una solución acuosa. Realmente mide el cambio de la concentración de oxígeno disuelto causado por los microorganismos mientras degradan la materia orgánica y se expresa en miligramos por litro. Por hora, perdón, se expresa en miligramos por litro por hora o por el tiempo total del test y sirve para determinar la cantidad de oxígeno necesaria para biodegradar la materia orgánica, dimensionar las instalaciones de un tratamiento de aguas residuales y medir la eficacia de los elementos la eficacia de algunos procesos de tratamiento, controlar el cumplimiento de limitaciones a los que están sujetos los efluentes, entre otras cosas, ¿no? Es muy, muy, muy efectiva o, bueno, muy usada. Entonces tenemos que, para ecuaciones de cálculo de la DBO5, por razones de tipo práctico en la cinética, de las reacciones de la DBO, se formula de acuerdo a una reacción de primer orden en donde la tasa de oxidación es proporcional a la concentración de materia orgánica oxidable remanente, es decir, la tasa de reacción está controlada solamente por la cantidad de alimento disponible. Y tenemos una ecuación, ¿sí? Una ecuación diferencial, ¿sí? Que es la tasa de incremento o diferencia entre la concentración remanente de la materia orgánica o DBO en el agua para un tiempo T determinado, este es en miligramos por litro, sobre el tiempo, bueno, aquí este es el tiempo en relación con el tiempo, entonces es derivada de L con respecto al tiempo y esto es igual a la constante de reacción, sí que varía de 0.05 a 0.3 sobre días, ¿sí? Por LT, ¿no? Que ya lo definimos. Entonces, la cantidad de DBO en el instante T es L igual a LT, perdón, igual a L por el exponente a la menos K por T, que es el tiempo. En tanto que la cantidad eliminada en el instante T es Y1 igual a L menos LT igual a L por 1 menos E a la menos K por T, ¿sí? Y la de BO5 sería Y5 igual a L menos L5, es como la diferencia entre el primer día menos el día 5, esto es igual a L por 1 menos E a la menos 5, que es el tiempo, ¿sí? Por días, por la constante de reacción. Sí, vamos a ver un ejemplo. Dice aquí, calculamos la DBO, ¿sí? Determinar la DBO de un día y la DBO última de la primera fase para un agua residual, cuya DBO a los 5 días, a 20 grados centígrados, es de 200 miligramos por litro. Si la constante de reacción K es 0.23 sobre días, ¿sí? Tenemos la solución, determinación de la DBO última, que sería LT, es igual, o vamos a utilizar esta ecuación, es igual a L menos por E a la menos KT, y esto es igual a Y5 igual a L menos L5, y esto es igual a L por 1 menos E a la menos 5K, ¿sí? La DBO5, pues tenemos que son 200 miligramos por litro, por lo tanto sería L menos
1 a la 1 menos E a la menos 5 por 0.23 y esto es igual a L, sí, que sería por 1 menos, ya haciendo ya solucionando esto que tenemos aquí, sale 0.316 y sería L igual a 293 miligramos por litro. Ya, digamos que ya esta L la despejamos y obtenemos este resultado. Y la determinación de la DBO para un día, sí, sería L1, utilizando esta ecuación que ya la mencioné anteriormente, y esto es igual a Y1 igual a L menos L1 y esto va a ser 293, ¿sí? Que es lo que encontramos aquí de L por 1 menos E a la menos 0.23 por un día, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esta operación, pues tendríamos que en el primer día la determinación de la DBO es de 60 miligramos por litro, ¿sí? Afortunadamente, esto ya no se hace, ¿sí? La verdad es que actualmente utilizamos equipos que nos permiten obtener, ponemos los reactivos necesarios para poder llevar a cabo la cinética y hagan de cuenta que lo dejamos conectados, después de 5 días vamos y nos muestra una tabla en donde nosotros podemos ver un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, hasta los 5 días, ¿no? O sea, la DBO hasta los 5 días y podemos ver el resultado por día también. Son equipos que no son nada baratos, ahorita se los voy a mostrar al final, ¿sí? Y esta parte ya digamos que no lo tenemos que calcular, sin embargo, es necesario saber cómo se hace, ¿no? Tenemos por otro lado la DBO, perdón, la DQO, ok, tenemos la DQO, que es la demanda química de oxígeno, ¿sí? La demanda química de oxígeno en particular nos sirve para medir elementos químico oxidantes, ¿sí? Elementos que se oxidan, elementos biológicos, orgánicos e inorgánicos, sí, como metales pesados inclusive, si están presentes, por lo que una DBO va a ser mucho menor que una DQO. Una DQO arrasa con todo, mientras que la DBO únicamente con la parte orgánica. Hay veces que nosotros decimos, a ver, vamos a ver cuánto tenemos de la DBO, por ejemplo, un agua residual gris, ¿sí? Sin meter la parte de la tarja, que es el lavado de los trastes, sin meter esa parte, puesto que ahí sí viene bastante materia orgánica por los alimentos, pero si ustedes recolectan agua de la tarja, perdón, la bañera, agua de la bañera, agua de lavado de ropa, agua de lavado de manos, que es lavabo, pues ustedes van a tener un cero de DBO, sí, puesto que no hay materia orgánica, y van a tener una DQO bastante alta, alrededor de 1400 miligramos por litro, sí, aproximadamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay bastantes detergentes, ¿no? Involucrados ahí. Entonces, eso es lo que nos eleva bastante la demanda química de oxígeno. Entonces, tenemos que la demanda química de oxígeno es una medida de la materia orgánica e inorgánica en el agua, que puede ser oxidada por un agente químico oxidante. Normalmente se utiliza bicromato de potasio, ¿sí? Expresada en miligramos por litro, es la cantidad de oxígeno disuelto requerida para la oxidación química completamente de contaminantes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la DQO de muestras de agua se incrementa con el aumento de la concentración de materia orgánica e inorgánica, ¿no? También. Una medición normal podría ser menor a 10 miligramos por litro. Si una lectora de 60 miligramos por litro puede ser considerada como rica en materia orgánica e inorgánica, y generalmente la DQO de un desecho es mayor, sí, a la DBO5, que es lo que les decía, debido a que más compuestos pueden ser oxidados químicamente que biológicamente, es lo que les comentaba. La DBO del agua se incrementa con el aumento de la DQO, y esta a su vez es generalmente utilizada para determinar la DBO, ¿sí? Tenemos algunos otros parámetros,
como las sustancias activas al azul de metileno, que únicamente se hacen me regreso un poquito, ¿sí? Para más o menos comentarles de qué se tratan cada uno de ellos, o los más importantes. Ya definimos qué es la demanda bioquímica de oxígeno, el oxígeno disuelto, los coliformes fecales, los coliformes totales, los vamos a definir posteriormente. Va a ser una clase 100% de microbiología. El potencial de hidrógeno, la dureza total es qué tantos elementos, en este caso generalmente son minerales, sales minerales, podría tener el agua, y esto también se puede determinar mediante una técnica de titulación, ¿sí? O con ayuda del pH. Los sólidos disueltos son los sólidos que no vemos, pero están ahí presentes, ¿no? Y hay una forma de medirlos de forma directa con equipo. Sí, esa parte se las voy a mostrar ya que podamos ir al laboratorio. Los sólidos suspendidos es lo que también es lo que podemos ver a diferencia de los disueltos, y esta prueba se puede hacer junto con un fotómetro que tenemos para medir la demanda bioquímica de oxígeno. Eso lo vamos a ver en el laboratorio. Los cloruros, pues la cantidad de cloro presente o cloruros presente en el agua. Sí, la conductividad eléctrica también, a mayor cantidad de partículas suspendidas, mayor conductividad eléctrica, sí, en el agua. Un agua buena o un agua no contaminada, su conductividad eléctrica es nula, y la conductividad eléctrica pues va a estar basada en los iones presentes en el agua. ¿Y cuáles son los iones? Pues las sales minerales, ¿sí? O los minerales presentes en el agua. La alcalinidad, qué tan alcalina es el agua, eso lo medimos con pH. ¿Sí? Las grasas y aceites, fíjense bien, para las grasas y aceites hay una técnica que se utiliza utilizando hexano. ¿Sí? Se hacen extracciones de los aceites y las grasas con hexano presentes en una muestra, y generalmente esa muestra tiene que ser de mayor a 1 litro, o entre 1 litro más o menos, 1 litro de agua, y se hacen diferentes mezclas. Se mezcla con el hexano y se hacen diferentes extracciones para poder acarrear esas grasas. Sabemos que las grasas y los aceites no son solubles en el agua, pero sí en hexano, sí, en éter etílico y hexano. Para esto se utiliza el hexano. Entonces, se cuantifica, el hexano se evapora, perdón, se extrae toda la grasa y el aceite, el hexano se evapora, tiene un punto de fusión muy bajo, entonces empieza un punto de evaporación muy alto, ¿sí? Que hace que al igual que la acetona y algunos otros solventes, se evaporen, ¿no? Muy fácilmente. Entonces, ya cuando se evapora, ya nos quedan finalmente las grasas y los aceites, y así podemos cuantificarlo. Nitrógeno de nitratos, nitrógeno amoniacal, fosfatos totales generalmente están presentes por algunos, se me fue el nombre, por algunos, alcánzalo, por algunos fertilizantes, ¿sí? Fertilizantes, y también elementos que se utilizan para control de plagas, ¿no? Entonces, los fertilizantes generalmente tienen nitrógeno de nitratos, nitrógeno amoniacal y fosfatos. Sí, que eso les sirve bastante a las plantas y que finalmente van a dar a los cuerpos de agua por escorrentía. Sí, entonces ese tipo de pruebas se utiliza para nitrógeno, se utiliza la técnica de Kendall. Sí, se hace una extracción, no es nada sencillo, sí, pero también ya hay equipos que te los miden, sí, con ciertos reactivos químicos que hacen que reaccionen, y el equipo lo mide. Es estupendo, ¿no? Esta parte no la vamos a hacer en el laboratorio, sí, pero hay manera de obtenerlos de forma fácil y rápida. Tenemos las sustancias reactivas al azul de metileno y una técnica para sacarla. Esas sustancias reactivas al azul de metileno solamente van a reaccionar cuando haya presente
detergentes en el agua, ¿sí? Detergentes o tensoactivos, que finalmente los tensoactivos están presentes en los detergentes, ¿sí? Entonces, si hay detergentes o tensoactivos en el agua, pues va a haber una concentración de sustancias reactivas al azul de metileno. El azul de metileno sabemos que es un químico, es una sustancia que generalmente viene en polvo color azul, sí que se utiliza para las peceras, para darles esa coloración y para muchas otras cosas se utiliza y ese reactivo se utiliza para hacer esta prueba. Fíjense bien, todo esto que yo estoy mencionando viene en las técnicas bien establecidas en las normas oficiales mexicanas, ¿sí? Entonces, esto lo pueden encontrar ahí. El color, hay un equipo para medir color y la turbiedad, pues es la cantidad de sólidos suspendidos presentes en el agua que van a generar esa turbiedad. Y bueno, se mide en NTUs, ¿sí? Que ya lo habíamos hablado. Ya habíamos hablado de qué equipos lo medían. Y bueno, es algo que imprescindible que se tiene que medir, sí, para poder catalogar un agua y poder catalogar obviamente su calidad, ¿no? Por ahí nos falta también la medición de metales pesados, sí, aquí no entra en esta clasificación, pero no está de más mencionarla. La parte de los metales pesados, pues se puede medir por diversas técnicas, ¿sí? Actualmente hay muchísimas técnicas para medir metales pesados. Hay una técnica que se llama XPS, ¿sí? Que es espectrofotometría, ¿sí? Espectroscopía, ¿sí? También para poder medir la cantidad de metales presentes, inclusive te da los miligramos presentes, pero hay una técnica que se utiliza generalmente para medir esta cantidad de metales pesados, que es por absorción de fuerza atómica. Sí, no la tenemos desafortunadamente, pero se puede mandar a hacer y una muestra, un análisis de una muestra te cuesta alrededor de 300 pesos, más o menos, en ciencias biológicas. Y es una técnica ya antigüita, pero que todavía funciona y viene dentro de lo especificado o de las prácticas específicas en las normas. Por último, les voy a pedir que en la carpeta de contenido de material de clase, obviamente de lo que estamos viendo ahorita, del Teams, por favor les invito a que lean el índice de calidad del agua ICA en la empresa La Boquilla de Chihuahua o en Chihuahua. Van a leerlo, por favor, para más o menos entender cómo es que han aplicado todo lo que ya vimos de la parte teórica en la parte práctica, ya de calcular un ICA para un cuerpo de agua real. ¿Ok? Si tienen dudas, pueden preguntar por medio del chat. En esta ocasión ustedes están viendo el video en la plataforma, pero pensaba subirlo a YouTube. Aún lo estoy pensando, yo creo que eso va a tener que ser después, pero por ahora lo van a poder ver únicamente